De aquí nos nace la primera pregunta. ¿Cómo debe ser la acción educativa? Son todas aquellas acciones educativas, no es un hecho aislado, sino que se da en el seno de una sociedad. Analizar la acción educativa de forma descontextualizada resultaría impreciso, dado que dicha acción tiene dimensiones sociales, culturales, éticas, económicas y políticas. Esta acción educativa requiere trabajar las inteligencias múltiples de todos nuestros estudiantes, porque la educación debe dirigirse al desarrollo de todas las competencias del ser humano. Formar la conciencia en base a los principios solamente aceptados en la educación por la paz, la convivencia y la salud. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración, la discusión, la enseñanza y el ejemplo. Los instrumentos que se relacionan con las acciones educativas deben ser los más abiertos, globalizadores, flexibles y dinámicos que sean posibles, y son sustentados en los criterios de evaluación, que permitan establecer mecanismos capaces de resaltar los aspectos más importantes de la experiencia y de la participación de todos los elementos de la enseñanza-aprendizaje. Aquí damos paso a la segunda pregunta. ¿Cuál es la identidad del proyecto educativo? Pues el conjunto de rasgos propios que caracterizan a un establecimiento educativo y que lo diferencian de los demás. El Ministerio de Educación Nacional en el 2008 nos dice que los establecimientos educativos tienen una identidad, y aunque esté implícita o presente solamente en la mente del rector. La identidad es un conjunto de rasgos propios que caracteriza un establecimiento educativo que lo diferencian de los demás. De esta hacen parte los principios, las creencias imaginarias, así como los fundamentos conceptuales y metodológicos a partir de los cuales se realiza el trabajo cotidiano, conformando esto una cultura institucional. ¿Cuáles son los contenidos educativos que se deben priorizar? Si se sabe priorizar contenidos, la reducción del ciclo educativo podría tener un impacto más suave. Los docentes tendrán no necesariamente que apegarse a lo que dicen los currículos, sino hacer que sus estudiantes dominen habilidades básicas como el trabajo en equipo y la lectura. Priorización para potenciar los aprendizajes, considerando que sea la vida integral, flexible, equitativo y que retome los espacios de diálogo, aprendizaje basados en proyectos, porque los niños tienen habilidad de observar, plantearse preguntas y planificarse en investigación, y de presenciar la evidencia, evaluar y comunicar. ¿Cuáles son las áreas significativas del trabajo educativo? Estas áreas son concretas, planificadas, conscientes y buscan estar enfocadas en 5 áreas de la educación inicial. Estas se complementan entre sí. Estas áreas son consideradas a la hora de planificar una parte fundamental del proyecto. Y estas son el área del autoconocimiento, que es un área cognitiva, un área motriz, que va relacionada al área del lenguaje y al área socioemocional. Cuando hablamos del área del autoconocimiento, nos referimos a incluir en el trabajo del autocontrol y de la autonomía, iniciarse desde que ingresa a la educación inicial, ciertas características que se deben tener en cuenta propias para las diferentes edades de los niños. Aquí se aprende a manejar sobre el autocontrol, sobre la autonomía, y buscamos que el aprendizaje que va relacionado al control vaya también de la mano del despegue de los padres y los hijos. ¿Para qué? Para que los niños puedan adaptarse a un nuevo espacio. Tenemos el área cognitiva, que va relacionado a las preguntas que se formulan cotidianamente los niños, buscando tener una respuesta propia del docente. Aquí es importante tener en cuenta que el pensamiento del niño
es totalmente diferente en las etapas que él mantiene. Por esto, no es tan factible como apresurar el desarrollo del niño, sino dejar que él experimente e interactúe con otros para que pueda pues ver diferentes posturas y diferentes conocimientos tanto en los estudiantes o en sus amigos y en los educadores. Ahora tenemos el área motriz, que esta viene a trabajar desde el inicio como del niño, y esta viene en su aspecto corporal, todo lo que es el esquema corporal, en el crecimiento, en las acciones, en el desarrollo como tal del infante, para la representación pues mental de símbolos, figuras y operaciones que también son súper importantes para el proceso y diseñar proyectos de esquema. Por último, tenemos el área del lenguaje, que este abarca 3 aspectos: la capacidad comprensiva, la expresiva y la gestual. Esta capacidad comprensiva se ve desarrollada desde el nacimiento, ya que el bebé podrá entender ciertas palabras pues, que le dicen sus padres, sus abuelos o las personas cercanas, y de allí pues es bueno o importante seguir constantemente hablándole al niño. La expresiva pues va de diferentes aspectos. Esta la podríamos ver como la gesticulación que se tiene a la hora de hacer regaños, preguntas, cantar, decirles que vamos a bañarnos, a comer. Y también tenemos en los primeros vocablos las frases que ellos van aprendiendo. Van aprendiendo porque lo imitan a uno como adulto. ¿Cuál debe ser la postura del educador? Bueno, el educador debe ser una persona segura de su formación académica y profesional en las diferentes pues, instancias o circunstancias que se vaya a presentar referente al contexto educativo. Tener una buena disposición, una buena actitud, todo esto en base a la enseñanza. Además, estar abierto a aprender y a vivir todo lo que el medio cultural o académico pueda brindarle. Nosotros como educadores somos responsables de una acción docente. Estar comprometido con la educación de los estudiantes es nuestra prioridad y en nuestra opinión debe entender y realizarse propuestas educativas e innovadoras, ya que pues nosotros tenemos en cuenta el ambiente social, el ambiente familiar, todo en torno al estudiante. El ambiente social. La dimensión ética sirve muchísimo para tener el significado de la dignidad, de la libertad y del bien hacia los demás, a reflexionar sobre los principios pues que nos orientan como conducta. El educador debe tener muy en cuenta su ética como profesional, desde su rol como docente, entendiendo que todo aquello que él hace puede afectar directa o indirectamente a los niños. Además, la ética del docente es fundamental para lograr una adaptación correcta y pues todo en base del respeto. La sociedad que rodea, teniendo en cuenta varios aspectos, viene desde la parte sociocultural, económica, mucha cantidad de como fases que se necesitan tener en cuenta para que puedan determinar como la forma en que la persona debe ser tratada, o en este caso el infante. El docente juega un papel fundamental, siendo muy bueno observando para lograr crear y brindar oportunidades que le permitan al niño pues avanzar y mejorar como persona. Todo esto con el fin de que la ética siga construyendo ese valor tan importante en el docente hacia el respeto con los niños. ¿Qué tipo de propuesta educativa se debe fortalecer? Pensamos que la propuesta educativa que se debe fortalecer es la que incluye la búsqueda de herramientas, recursos, métodos o sencillamente acciones que busquen despertar la motivación de los estudiantes.
para que sean ellos los más interesados en aprender. Aprende mediante juegos, en una de las acciones para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Esta modalidad educativa es una de las bases de la educación disruptiva, que se basa en el aprendizaje a través del juego, lo que constituye una manera de hacer que los niños y adolescentes puedan lograr de manera más fácil un aprendizaje permanente. Mejorar como sociedad es un trabajo de todos y para todos. Mejorar como sociedad es un trabajo de todos y para todos. ¿Cuál es el papel del currículo desde la perspectiva del aprendizaje autónomo? La construcción de un conocimiento autónomo obedece al que el estudiante establece la ruta de aprendizaje dentro y fuera de la escuela, aflorando la curiosidad, la indagación, el cumplimiento de las metas, la verificación del pensamiento hipotético, el interés por relacionar la teoría y la práctica, el deseo de intercambiar puntos de vista con los compañeros y expertos, el poder pensar por sí mismo. Los currículos juegan un papel fundamental, puesto que son los planos del estudio que promueven el aprendizaje autónomo. Estos contenidos deben problemáticas ambientales, sociales, educativos, etc., que nos competen a toda la sociedad y a su vez facilitan toda la interacción y atención de los estudiantes en su entorno, puesto que buscan que interpreten y comprendan las diversas situaciones y problemáticas sociales desde una opinión subjetiva, donde son capaces de crear, construir con sus propios conocimientos, críticas y cuestionamientos, a partir de la observación, información o vivencias. Para culminar este podcast podemos decir que hemos aprendido mucho, puesto que comprendemos la importancia que tienen los educadores, los contenidos educativos y la sociedad en general, puesto que cada uno desempeña un papel fundamental en las instituciones educativas, también de forma en que se trasciende como docente o como estudiantes a través de unas actividades pedagógicas acertadas, partiendo de tantas problemáticas sociales, educativas, ambientales que nos rodean. Por último, comprender que cada uno de nosotros aporta a la educación de los niños y niñas y adolescentes y pues que está en manos de cada quien que intervenga en la educación y si lo hace de forma responsable, amorosa, aportando el presente al futuro de la sociedad.